Bienvenidos muchachos, un placer saludarlos. En este video vamos a realizar distintos ejercicios de aplicaciones de las leyes de Newton. Esto con el fin de reponer el taller número 6 de éxito académico del pasado 7 de abril. Entonces lo que realizaremos son una serie de ejercicios para aplicar las leyes de Newton, lo que hemos ido yendo aprendiendo en el curso, y ver más o menos cómo podemos atacar los problemas para resolverlos. Vamos a comenzar con este ejercicio, es el 5.6 del libro. En este ejercicio nos dicen que hay una gran bola para demolición que está sujeta a dos cables de aceros ligeros, es decir, este cable y este cable de acá. Si la masa de la pelota es de 4090 kilogramos, deberemos calcular la tensión en B, que la tensión B tiene un ángulo de 40 grados con la vertical, y la tensión A del cable, es decir, esta tensión. Ok, ¿cómo se resuelven los ejercicios de leyes de Newton? Lo primero que debemos hacer para resolver ejercicios de leyes de Newton es siempre realizar un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es una representación de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. En este caso voy a hacer un diagrama de cuerpo libre de la pelota, que es en donde están actuando las fuerzas. Entonces voy a realizar una simulación de la pelota. Supongamos que esta es la pelota de demolición. Y ahora vamos a dibujarle las fuerzas. ¿Qué fuerzas actúan sobre esta pelota? Bueno, evidentemente actúa una fuerza de tensión A hacia la derecha. Actúa una fuerza de tensión B en forma inclinada hacia arriba. Que esta fuerza actúa con un ángulo de 40 grados. Y hay otra fuerza que está actuando sobre la pelota, la cual no deberemos olvidar. Esta fuerza es el peso directamente hacia abajo, peso W. No hay fuerzas de fricción, puesto que la pelota no está tocando ninguna superficie, y tampoco hay fuerzas de reacción normal, porque tampoco está tocando ninguna superficie. Esas serían las tres fuerzas que actúan sobre nuestro cuerpo, y por lo tanto el diagrama de cuerpo libre estaría completo. Ahora, ¿qué es lo segundo que deberemos realizar? Debemos determinar cuál ley de Newton utilizar. Leyes de Newton. En este caso, les voy a recordar que la primera ley era la que nos decía que la sumatoria de fuerzas era igual a 0 si el cuerpo está en reposo, reposo, o si el cuerpo se mueve a velocidad constante. Y la segunda ley es la que nos decía que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración si no está en reposo o si no se mueve a velocidad constante, es decir, si tiene una aceleración diferente a 0. Esas son las condiciones. Ok, nosotros podremos observar que la pelota está quieta, está en reposo, está siendo sujetada por los tres cables y está inmóvil en este lugar donde se encuentra. Entonces ya con eso deberíamos determinar que debemos trabajar con la primera ley de Newton. Ahora voy a dibujarme un marco de referencia, es decir, aquí le voy a poner un X y un Y para poder trabajar con las fuerzas, porque recordemos que las fuerzas son vectores. Entonces, como son vectores, debemos realizar sumas vectoriales. Ok, y vamos a ver. Aquí en la tensión B tenemos una componente horizontal que sería la tensión B en X. Y aquí
tenemos una componente vertical, que sería la tensión de B en Y. Voy a hacerle un zoom. Y justo aquí, tocando la componente vertical, tenemos el ángulo 40. Si recordamos lo que vimos en el segundo taller de éxito académico, cuando el arco toca la componente, es decir, en este caso el arco del ángulo está tocando la componente Y, nosotros sabemos que la componente en Y se va a tener que calcular con el coseno, es decir, tensión B por el coseno de 40. Mientras que la otra componente, es decir, la componente en X no está tocando este arco. Si no toca el arco, va con coseno. Es decir, va a ser tensión B, con seno, perdón, disculpen, por el seno de 40. Y esas serían las componentes de la fuerza de la tensión en B. Esto es siempre importante realizarlo al momento que definimos nuestro marco de referencia, porque es lo que nos va a ayudar a resolver el ejercicio. Marco de referencia y componentes. Y ahora el cuarto paso es resolver. Vamos a ir paso a paso resolviendo este ejercicio. Sabemos que tenemos que trabajar con la primera ley de Newton, es decir, sumatoria de fuerzas es igual a 0. Pero las fuerzas son vectores, entonces deberemos dividirlo en componentes. Sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y son iguales a 0. Y ahora vamos a realizar la sumatoria de fuerzas. Esta sumatoria de fuerzas, por eso es que es súper útil realizar el diagrama de cuerpo libre, porque nos ayuda a visualizar las fuerzas más fácilmente. En este caso, la sumatoria de fuerzas en X, deberemos anotar todas las fuerzas que actúan en el eje X, en dirección al eje X. En este caso, tenemos nuestra primera fuerza, que es la tensión de B en X. Tensión de B en X. Y también tenemos otra fuerza, la tensión A, que actúa también sobre el eje X, menos la tensión A. La tensión A se anota negativa porque vean que tiene dirección hacia el eje X negativo. Recuerden que el eje X negativo es de derecha a izquierda y el eje X positivo es de izquierda a derecha. Entonces todo lo que vaya hacia la derecha es positivo y lo que vaya hacia la izquierda es negativo. Y de aquí también podremos reescribir la tensión B en X utilizando esta fórmula, que la tensión B en X es igual a la tensión B por el seno de 40, y a esto le restamos la tensión A, y esto debería darnos 0. Y ahora vamos a realizar lo mismo en sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y, vamos a anotar todas esas fuerzas que actúen sobre el eje Y. En este caso, nuestra primera fuerza que actúa sobre el eje Y es la componente en Y de la tensión B, es decir, la tensión B en Y. Y le vamos a restar el peso, que actúa hacia abajo. Vean que la tensión B actúa hacia arriba, es positiva. El peso actúa hacia abajo, es negativo. Y esto es igual a 0. Ahora de aquí podremos reescribir nuestra tensión B en Y utilizando esta fórmula. Tensión B por el coseno de 40. Y el peso W, recordemos que es simplemente el producto de la masa por la gravedad. Y esto igual a 0. Ahora, vean, revisemos qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos. Tenemos como incógnita la tensión en B, que es algo que deberemos encontrar. Tenemos también como incógnita la tensión en A. Y tenemos como un dato conocido esta parte de esta ecuación, M por G. Sabemos que M es igual a 4090 kilogramos y G es de la aceleración de la gravedad, 9,8.
Es decir, tenemos cuántas incógnitas, tenemos la tensión en B, la tensión en A como incógnitas y tenemos dos ecuaciones, es decir, tenemos un sistema de ecuaciones que debemos ser capaces de resolver. Para resolver este sistema de ecuaciones voy a tomar la ecuación 1 y voy a despejar la tensión en A. Entonces, para despejar la tensión en A, vean que de este lado está restando, va a pasar al otro lado a sumar. Entonces nos va a quedar que la tensión B por seno de 40 es igual a la tensión A. Y ahora voy a tomar la ecuación 2 y voy a despejar también M por G. Entonces vean que aquí M por G está restando, lo va a pasar del otro lado a sumar. La tensión B por el coseno de 40 es igual a M por G. Y para resolver este sistema de ecuaciones voy a utilizar un método que es multiplicación y división de ecuaciones. Esto ustedes pueden resolverlo de varias maneras. Pueden, por ejemplo, despejar la tensión B aquí. Despejan la tensión B de esta ecuación y van a obtener una expresión para la tensión B. Y esa expresión la sustituyen en la ecuación 2. Y así pueden encontrar el valor de la tensión A. O también pueden realizar el método de igualación. Despejan tensión B en ambos lados y después igualan las ecuaciones. Es un sistema de ecuaciones. Quiero que eso les quede claro. Que lo que nosotros tenemos es que la tensión B por seno de 40 es igual a la tensión A. Y la tensión B por el coseno de 40 es igual a M por G. Esto es un sistema de ecuaciones de dos incógnitas y dos ecuaciones, 2 por 2, y pueden resolverlo por cualquier método que ustedes consideren más sencillo, más pertinente. En este caso, yo considero como el método más sencillo tal vez es tomar la ecuación 1 y dividirla por la ecuación 2. Es decir, vamos a dividir el lado izquierdo de la ecuación 1 con el lado izquierdo de la ecuación 2. Y después vamos a dividir el lado derecho de la ecuación 1 por el lado derecho de la ecuación 2. Entonces vamos a ver cómo nos queda. Vamos a tomar el lado izquierdo, que sería la tensión B por el seno de 40. Y vamos a dividirlo por el lado izquierdo de la ecuación 2, que sería tensión B por coseno de 40. Esto tiene que ser igual al lado derecho. El lado derecho va a ser la tensión A dividido por M por G. ¿Por qué hice yo esta división? Para hacer esto, para que se me cancelara la tensión B. Entonces, ya habiendo hecho la división, recordemos que seno entre coseno es tangente, es decir, esto va a ser tangente de 40 y esto va a ser igual a la tensión A dividido entre M por G. Si despejamos la tensión A, nos va a quedar que la tensión A es igual a M por G por tangente de 40. Este M por G está dividiendo, lo voy a pasar al otro lado a multiplicar, es decir, M por G por tangente 40. Y ya aquí tenemos una expresión para la tensión A, que la tensión A va a ser igual a M, que era 4090 kilogramos. Véanlo aquí, 4090 kilogramos, multiplicado por G, que es 9,8, multiplicado por la tangente de 40. Si esto lo meten a la calculadora, les va a dar que el resultado es 3.36 por 10 a la 4. 3.36 por 10 a la 4 newtons. Y esta sería nuestra tensión en A. Y ahora lo que faltaría únicamente es encontrar cuánto es la tensión B. Eso lo podemos hacer con la ecuación 1. Vean que la ecuación 1 nos dicen que la tensión en B, voy a escribirla aquí nuevamente, por el seno de 40 es igual a la tensión A.
significa que si pasamos a dividir el seno de 40, nos queda que la tensión B es igual a la tensión A, y el seno de 40 lo paso a dividir, dividido entre el seno de 40. Es decir, que la tensión B es igual a 3.36 por 10 a la 4. 3.36 por 10 a la 4 dividido entre seno de 40. Y esto nos va a dar como resultado 5.23. 5.23 por 10 a la 4 newtons. Y esta sería nuestra respuesta para la tensión B. Y eso es básicamente lo que nos pedía el ejercicio. El ejercicio nos solicitaba encontrar el valor de la tensión B, que ya lo acabamos de realizar, y la tensión A. Y por lo tanto el ejercicio quedaría resuelto. Ese sería el primer ejercicio que yo traje preparado para resolver. Ahora, si tienen dudas, yo les voy a pasar este Word. Se los voy a pasar a ustedes para que ustedes lo tengan, lo puedan revisar. Y si tienen cualquier duda con este ejercicio, algo que no les haya quedado claro, en especial yo siento que lo más difícil de este ejercicio es resolver el sistema de ecuaciones, tomar este sistema y resolverlo. Pero ya eso no es física, ya eso es mate. Pero igual cualquier cosa que tengan duda ahí me preguntan. Igual pueden resolverlo por cualquier método de, de solución de sistema de ecuaciones, igualación, sustitución, no sé, reducción gaussiana, Kramer o lo que sea. Lo importante es encontrar el valor de la tensión B y la tensión A con estas dos ecuaciones. Yo aquí consideré que lo más sencillo era tomar la tensión 1 y dividirla por la tensión 2, porque se me iba a cancelar la tensión B. Pero puede que ustedes prefieran despejar la tensión B de la ecuación 1 y lo que obtengan sustituirlo en la ecuación 2, o realizar cualquier otro procedimiento, que hay mil formas de resolver un sistema de ecuaciones. Ok, ahora vamos a ir con este ejercicio 2. Vamos a leer. Nos dicen que hay un cuadro colgado en una pared que está sostenido por dos alambres sujetos a sus esquinas superiores. Si los alambres forman el mismo ángulo con la vertical, ¿cuánto mediría el ángulo si la tensión en cada uno de los alambres es 0.75 del peso del cuadro? Ignore la fricción entre la pared y el cuadro. Ok, entonces vamos a ver. Me voy a hacer un dibujillo del cuadro. Digamos que este es el cuadro. Ese es el cuadro. Y este cuadro está siendo sostenido por dos alambres sujetos a sus esquinas superiores. Es decir, como algo así. Dos alambres que salen de sus esquinas. Y esos son los que sujetan el cuadro. Esto es lo que está sucediendo. Entonces voy a realizar el diagrama de cuerpo libre. Vamos a ver. Voy a hacerlo con naranja. Voy a intentar hacerlo más bonito. Tenemos el cuadro. Tenemos el peso, que siempre actúa hacia abajo. No se les olvide nunca poner el peso, que es M por G o W. Tenemos una fuerza de tensión que sale de esa esquina. Y tenemos otra fuerza de tensión que sale de esta otra esquina. Estas tensiones tienen el mismo ángulo con la vertical. A esta le voy a poner tensión 1 para no confundirla con la otra. Tensión 1 y a esta le voy a poner tensión 2. Estas son las fuerzas que actúan sobre nuestro cuerpo. Tenemos el peso hacia abajo, dos tensiones hacia arriba con exactamente el mismo ángulo.
Y ahora lo que nos dicen es encontrar el ángulo con la vertical de tal forma que la tensión en cada uno de los alambres sea igual a 0,75 el peso del cuadro. ¿Cómo es eso? Voy a traducirlo en forma matemática. La tensión en cada uno de los alambres es igual a 0,75 el peso. Vamos a traducir eso. Entonces, la tensión 1 tiene que ser igual a la tensión 2, porque dice que la tensión en cada uno de los alambres es igual a algo. Entonces la tensión 1 es igual a la tensión 2. Y esto tiene que ser igual a 0,75 del peso. 0,75 el peso. Esto es lo que se tiene que cumplir. Ok, vamos a ver cómo lo podemos resolver. Ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. Ahora vamos a ver las leyes de Newton. ¿Cuál ley de Newton podemos aplicar? ¿La primera o la segunda? En este caso el cuerpo está inmóvil, no se está moviendo, está sujeto a la pared firmemente, por lo tanto vamos a aplicar primera ley. Primera ley lo que nos decía es que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Antes de eso vamos a realizar un marco de referencia con el color verde. Ponerle aquí y aquí. X, Y. Y voy a dibujar las componentes. Vean que aquí estas fuerzas de tensión tienen una componente vertical, tensión 2 en X, y la tensión 1 en X. Esta componente, vean que toca al arco en ambos casos. Y bueno, ya habíamos dicho que la tensión 1 era igual a la tensión 2. Entonces simplemente voy a llamar a ambas T para no confundirme. Porque ambas son iguales, entonces les puedo poner el mismo nombre a las dos. Entonces yo sé que la tensión de 1 en X es igual a la tensión de 2 en X. En Y, perdón. En Y. Porque va hacia arriba. Entonces la tensión en 1 en Y es igual a la tensión 2 en Y. Y ambas tienen que ser igual a la tensión. Como toca el arco, voy con coseno. Por el coseno de zeta. Esta sería la componente vertical para ambas tensiones. Y ahora, ya habiendo escogido nuestro sistema de referencia, ya habiendo encontrado la componente vertical y ya habiendo determinado cuál ley de Newton aplicar, podemos comenzar a resolver. Voy a empezar para la sumatoria de fuerzas en Y, que tiene que ser igual a 0. Entonces vamos a ver la sumatoria de fuerzas, cómo nos quedaría. Nos quedaría la tensión 1 en Y hacia arriba más la tensión 2 en Y hacia arriba. Tensión 1Y más tensión 2 en Y. Ambas hacia arriba, es decir, son positivas, menos el peso hacia abajo, menos m por g. Y esto tiene que darme 0. Ahora, la tensión 1 en Y y la tensión 2 en Y, yo sé que ambas son t coseno de 40. Es decir, esto nos tiene que dar t coseno de 40, no, coseno de zeta, más t coseno de zeta menos m por g. Aquí, si hacemos matemática, vean que estos dos términos son iguales. Este término de aquí es igual a este otro término, por lo tanto podemos reescribirlo como 2 veces ese término. 2 veces tensión coseno de zeta menos m por g es igual a 0. Y ahora vean que aquí lo puse, voy a volverlo a escribir de forma más clara, que ambas tensiones son iguales, entonces yo ambas puedo llamarlas t. Y esta t tiene que ser igual a 0,75 por mg. Entonces yo voy a tomar esta t y la voy a sustituir
por 0,75 de mg por el coseno de zeta menos mg igual a 0. Ahora vean que lo que nosotros debemos encontrar es cuánto tiene que ser el ángulo. Cuánto tiene que ser este ángulo para que esa condición se cumpla. Para que la tensión en ambos alambres sea igual a 0,75 de mg. Entonces lo que nosotros deberemos encontrar es esta mg. Esta mg es nuestra variable, la incógnita. Entonces vamos a ver. Vean que aquí voy a ponerlo en color rosado. Tengo mg de este lado y mg de este lado. Entonces puedo sacarlo a factor común de tal forma que me quede m por g multiplicado por 2 por 0,75 por el coseno de zeta. Es decir, esta misma expresión pero sin el mg. Y aquí mg entre mg es 1. Aquí lo único que estoy haciendo es factorizar. Estoy sacando a factor común. Ahora mg es el valor del peso. Este valor del peso lo puedo pasar yo a dividir del otro lado. Pero vean que cuando yo pase este mg que está multiplicando, lo pase a dividir del otro lado, me va a quedar 0 entre mg. Y eso es 0. Entonces simplemente puedo quitarlo. Entonces nos iría quedando 1,5, que es el resultado de 2 por 0,75. 2 por 0,75 es 1,5 por el coseno de zeta menos 1. Y esto es igual a 0 entre mg. Pero esto nuevamente es 0. Y vean que ya el problema se nos va simplificando. Ya nos queda que 1.25 por el coseno de zeta menos 1 es igual a 0. Podemos pasar el 1 a sumar del otro lado de la ecuación, de tal forma que nos quede 1.5 coseno de zeta igual 1. Este 1.5 podemos pasarlo a dividir, de forma que nos quede que el coseno de zeta es igual a 1 entre 1.5. Y finalmente podemos sacar coseno inverso, de forma que nos quede que zeta es igual al coseno inverso de 1 partido por 1,5. Y esto nos daría el resultado del ángulo, que es de aproximadamente 48,2 grados. Y este sería el ángulo que debe tener los alambres para que se cumpla la condición que nos dan. ¿Cuál era la condición que nos da? Que la tensión en cada uno de los alambres sea igual a 0,75 el peso. Esa es la clave de este ejercicio. Que la tensión es igual a mg por 0.75. Esa es la única bronca de este ejercicio. Después lo que resta es hacer lo mismo que uno hace siempre. Diagrama de cuerpo libre, marco de referencia, sumatoria de fuerzas, determinar cuál ley utilizar, si primera o segunda. Y ya habiendo hecho la sumatoria de fuerzas, sí es nada más pura matemática. Ya hasta ahí llegó la parte física. La parte física llegó hasta aquí donde hicimos la sumatoria de fuerzas. Y después lo que sigue es matemática y matemática para poder resolver el problema. En este caso, la respuesta nuestra sería 48,2 grados. Nuevamente, si tienen dudas sobre el procedimiento, me pueden preguntar al grupo o a mí por privado. Y ahí les intento aclarar cualquier duda que haya quedado con este ejercicio. Vamos a ver. 30 minutos. Ahora vamos con este ejercicio. Este ejercicio también lo saqué del libro, pero por alguna razón no tengo el numerito. Pero no importa. Es del libro. Vamos a ver qué nos dice. Nos dice que sobre una rampa muy lisa, vean que esté muy lisa significa que no hay fricción. Vamos a ver. Hay un automóvil de 1130 kilogramos. Voy a ir apuntando los datos.
La masa del automóvil es 1130 kilogramos. Se mantiene en su lugar con un cable ligero, como se muestra en la figura 5.8. El cable forma un ángulo de 31 grados por arriba de la superficie de la rampa y la misma rampa se eleva 25 grados por arriba de la horizontal. Y nos preguntan una serie de cosas. Dibuje un diagrama de cuerpo libre para el automóvil. Obtenga la tensión del cable. Este cable de aquí. Y qué tan fuerte empuja la superficie de la rampa al automóvil. Es decir, cuánto es la fuerza de reacción de la rampa. Ok, vamos a dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre, que es siempre lo primordial en estos ejercicios, es con lo que debemos empezar siempre. Voy a dibujarme una rampa. Tiene un ángulo de 25 grados. Voy a dibujar aquí mi objeto de análisis, que sería el vehículo. Okay, y vamos a ver qué fuerzas actúan sobre él. Como siempre actúa una fuerza del peso hacia abajo, una fuerza del peso W, que es igual a M por G. Tenemos otra fuerza obvia, que es la tensión del cable, que sería como algo así. Tensión que tiene un cierto ángulo respecto a la rampa. Ese ángulo es de 31 grados. No hay fuerzas de fricción, entonces no hace falta ponerlas. Recuerden que cuando estamos trabajando con superficies, siempre debemos tomar en cuenta la fricción, si es que la hay, y la normal. La normal es siempre perpendicular a la superficie, en este caso tendría esta dirección. Normal. Y este sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a dibujarle el marco de referencia de una vez, con azul. Nuestro marco de referencia sería algo así. Y y X. ¿Por qué dibujé nuestro marco de referencia inclinado? Para cuando nosotros resolvamos ejercicios con rampas, con planos inclinados, siempre va a resultar mucho más sencillo resolver el ejercicio si nuestro eje X es paralelo a la superficie. Esto ayuda a simplificar mucho el problema. Igual, si yo hubiera querido, yo pude haber dibujado mi marco de referencia así, como siempre lo dibujamos. X para acá y Y acá. Sin embargo, al momento de resolver el problema, voy a tener que encontrar más componentes de las fuerzas. Por ejemplo, vean aquí que la normal actúa únicamente sobre el eje Y. Si yo rotara el eje X y lo pusiera como usualmente lo ponemos, es decir, de esta forma, la normal no actuaría únicamente sobre el eje Y, también actuaría sobre el eje X. Y entonces debemos encontrar más componentes de fuerza. Entonces el ejercicio se vuelve un toque más complicado. Por eso es que yo siempre, y ustedes usualmente cuando vean ejercicios resueltos de física, cuando haya planos inclinados, el marco de referencia usualmente también se va a poner inclinado. Ok, vamos a ver. Ya tenemos el diagrama de cuerpo libre, tenemos nuestro marco de referencia. Voy a encontrar las componentes de la fuerza. Para eso voy a dibujarlo por aquí para tenerlo más claro. Este sería X, este sería Y. Vamos a poner las fuerzas. Aquí tenemos la fuerza del peso. Aquí tenemos la fuerza de tensión. Y aquí tenemos la normal. Este es el mismo diagrama de cuerpo libre, pero ya sin el dibujito.
Nada más lo estoy dibujando aquí para que usted pueda ver más claro. Vemos que aquí tenemos un ángulo de 31 grados. Y la fuerza de tensión la podemos descomponer en sus componentes. La tensión en Y y la tensión en X. Vean que la tensión en X toca el arco del ángulo, entonces va con coseno. La tensión en X es igual a T por el coseno de 31. Y la tensión en Y, como no toca el arco, es con seno. Tensión por el seno de 31. Ahora vamos a realizar con lo mismo con el peso W. ¿Cuál es el ángulo del peso W? Es muy sencillo. El ángulo de inclinación de la rampa, es decir, 25 grados, es exactamente el mismo ángulo que hay aquí. Este también es de 25 grados. Y entonces las componentes del peso serían esta que va hacia abajo y esta que va hacia la izquierda. WY y WX. Entonces vamos a ver. WY toca el arco. Si toca el arco va con coseno. Entonces WY es igual a W coseno de 25. WX es igual a W por el seno de 25. Estas serían las componentes del... Ok, vamos a ver. Continuamos y vemos que las componentes de WY es igual a W coseno de 25 y WX es igual a W seno de 25. ¿Por qué? Porque WY toca el arco del ángulo, que es 25 grados, y WX no toca el arco, entonces va con seno. Que entonces vamos a ver. Vamos a determinar cuál ley de Newton utilizar. El cuerpo nuevamente está inmóvil, no se está moviendo, está en reposo. Vean que aquí nos decían que se mantiene en su lugar con un cable ligero. Por lo tanto, debemos trabajar con la primera ley de Newton, que es la que nos decía que sumatoria de fuerzas es igual a 0. Esta vamos a dividirlo en 2. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 también. Vamos a empezar con sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X, vamos a ver cuáles fuerzas están actuando en X. Tenemos en X que actúa la tensión en X y W en X. Entonces vamos a escribirlas. Tenemos tensión en X hacia la derecha, por lo tanto positiva, menos W en X hacia la izquierda, por lo tanto negativa. Esto es igual a 0. La tensión en X es igual a T coseno de 31. T coseno de 31. Menos W en X. W en X es W seno de 25. W seno de 25. Y esto es igual a 0. Y vean que en esta ecuación tenemos únicamente una incógnita. Entonces ya podemos despejarla. Podemos despejar la tensión de una vez. Vamos a tomar este término de aquí y vean que está restando. Lo vamos a pasar a sumar del otro lado. De forma que nos quede T coseno de 31. Y esto que está restando pasa a sumar del otro lado. Es decir, 0 igual W seno de 25. Ahora el coseno de 31 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces T es igual a W seno de 25 dividido entre coseno de 31. W es igual a M por G. Mg seno de 25 dividido entre coseno de 31. Y ahora finalmente sustituyendo datos, nos dicen que el automóvil pesa 1130 kilogramos, M es igual a 1130. Entonces vamos a ir despejando. Tensión es igual a 1130 por la gravedad, que es 9,8,
por el seno de 25 dividido entre el coseno de 31. Eso nos va a dar como resultado de la tensión 5460 newtons. Esta sería la tensión del cable. Ahora vamos a realizar la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos la normal, que actúa directamente sobre Y, y la componente en Y del peso, y la componente en Y de la tensión. Entonces vamos a ver, tenemos la normal hacia arriba, la tensión Y hacia arriba, menos el peso Y hacia abajo, y esto es igual a 0. Ahora vamos a ver, la tensión Y podemos reescribirla como T seno de 31, seno de 31, y el peso en Y podemos reescribirlo como W coseno de 25. Y esto es igual a 0. Ahora noten esto, tenemos otra vez únicamente una sola variable, una sola incógnita. La única incógnita que tenemos es la normal. ¿Por qué? Porque el peso ya lo conocemos la masa y conocemos el peso, conocemos la masa la multiplicamos por la gravedad y nos va a dar el peso. Y la tensión ya la conocemos, la acabamos de averiguar aquí. Por lo tanto podemos despejar la normal. La normal va a ser igual al W coseno de 25, está restando, pasa a sumar. W coseno de 25. Y T de seno de 31 está sumando, pasa a restar del otro lado. Podemos sustituir valores. W es 1130 por 9,8 por el coseno de 25. Y esto hay que restarle la tensión, que es 5460 por el seno de 31. Ok, y esto va a darnos de valor para la normal 7224 newtons. Y eso sería nuestro resultado. Aquí no se confundan, intentar dibujarlo más bonito. La normal es igual a 7224 newtons. Esta n es de la fuerza normal, y esta otra n que voy a dibujar como en rosado es la n de newtons de las unidades. Y ya así quedaría resuelto el ejercicio. Vean que ya realizamos el diagrama de cuerpo libre, ya obtuvimos la tensión del cable y también obtuvimos qué tan fuerte empuja la superficie de la rampa al automóvil, que es de qué tan fuerte viene siendo lo que es la normal. Ok, vamos a ver este ejercicio que es el 529. Ya nos dice que una caja de herramientas de 45 kilogramos descansa sobre un piso horizontal. Usted ejerce sobre ella un empuje horizontal cada vez mayor y observa que la caja empieza a moverse cuando su fuerza excede los 313 newtons. Después debe reducir el empuje a 208 newtons para mantener la caja en movimiento a 25 metros por segundo constantes. ¿Cuáles son los coeficientes de fricción estática y cinética entre la caja y el piso? ¿Y qué empuje debe ejercer para darle una aceleración de 1,10 metros por segundo cuadrado? Ok, vamos a ver. Vamos a empezar con el diagrama de cuerpo libre, que es algo que nunca podemos olvidar. Supongamos que esta es la caja de herramientas. La caja de herramientas está sobre una superficie horizontal.
y voy a dibujar las fuerzas que actúan sobre la caja. Dice que hay una caja de herramientas de 45 kilogramos. Siempre va a actuar el peso hacia abajo, nunca se les olvide anotar el peso. W es igual a M por G. También, como hay una superficie, automáticamente cuando hay una superficie ustedes dicen, ah puta, tiene que haber una normal. Usted ejerce sobre ella un empuje horizontal cada vez mayor. Entonces aquí nosotros le realizamos un empuje F, darle una fuerza F de empuje. Y también vean que tenemos una fricción, porque dice que a partir de los 313 newtons, a partir de los 313 newtons, ella empieza a moverse. Significa que por debajo de una fuerza de 313 newtons hay una fuerza de fricción en sentido contrario del movimiento, una fuerza de fricción estática que impedía ese movimiento. Okay. Antes de Semana Santa les comenté que siempre que hay un ejercicio así con fricción, lo primero que deberíamos hacer es encontrar la normal primero. Para encontrar la normal, primero deberíamos dibujar un sistema de ejes coordenados. Voy a ponerlo aquí chiquitito a ver si me queda bien. Este sería el eje Y y este sería el eje X. Entonces vamos a encontrar la normal. Vean que el cuerpo en el eje Y no está acelerando, no se está moviendo de arriba hacia abajo. Si ustedes se centran únicamente en el movimiento vertical del cuerpo, el movimiento verticalmente hablando se encuentra en reposo. Por lo tanto, deberemos trabajar con la primera ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque en el eje Y él no se está moviendo, en el eje Y él está en reposo. Él únicamente se mueve de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Él se mueve únicamente horizontalmente. Pero en el eje vertical él está en reposo. Él no está subiendo, no está bajando. En el eje Y él siempre está a la misma altura. Por lo tanto, trabajamos como si el cuerpo en el eje Y estuviera en reposo. Por eso aquí igualamos a 0. Por eso es que aquí usamos primera ley. Entonces vamos a ver, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. De aquí podemos sacar que tenemos la normal hacia arriba y mg hacia abajo. Y esto es igual a 0. Y por lo tanto, la normal es igual a m por g. Este es el primer paso que debemos realizar siempre que haya una fuerza de fricción. Tal vez no nos sea necesario, como en el taller pasado que encontramos la normal y de repente no la ocupamos, pero es siempre como ahorrarse un paso, intentar sacar esto siempre primero, la normal. Ahora sí, vamos a realizar sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X, vean que aquí sí, aquí hay una aceleración o una tendencia de movimiento hacia la derecha. Sin embargo, hay una tendencia de movimiento hacia la derecha, pero nosotros queremos encontrar cuánto es la fricción estática. Vean que a partir de los 313 newtons, la fuerza estática se rompe. Entonces, justo en 303 el bloque aún no se está moviendo, porque la fuerza de fricción lo está impidiendo. La fuerza de empuje se vuelve, no sé, un 0.1 newton más grande y ya el bloque se va a comenzar a mover. Pero justo en los 313 él todavía no se mueve. Entonces podemos continuar trabajando con la primera ley porque él está en reposo. Primera ley. Vamos a realizar sumatoria de fuerzas en X. Va a ser igual a 0. Y por lo tanto, de aquí podemos sacar que la fuerza de empuje menos la fuerza de fricción es igual a 0. De aquí, la fuerza de empuje es igual a la fuerza de fricción estática. Y recuerden esta fórmula muy importante, la fuerza de fricción estática es igual al coeficiente de fricción estático por la normal. Entonces la fuerza de empuje es igual al coeficiente de fricción estático por la normal. Y la normal, véanlo aquí,
es igual a m por g. Entonces la fuerza de empuje es igual al coeficiente de fricción estático por la normal, pero la normal es m por g. M por g. Y de aquí nosotros podemos encontrar el coeficiente de fricción estático. Vamos a tomar todo m por g y pasarlo a dividir. Entonces nos quedaría que la fuerza de empuje dividido por m por g es igual al coeficiente de fricción estático. La fuerza de empuje es 313 newtons. Voy a dibujarlo mejor de esta forma. Coeficiente de fricción estático es igual a fuerza de empuje, que justo cuando se empieza a mover es 313 newtons. Justo antes de comenzar a moverse es 313 newtons. Dividido por m, que es 45 kilogramos. Dividido entre 9,8 metros por segundo cuadrado. Y esto nos debería dar el coeficiente de fricción estático, que sería 313 dividido entre 45 por 9,8, 0,71. Ese sería el coeficiente de fricción estático. Ahora vamos a encontrar el coeficiente de fricción cinético entre la caja y el piso. Para el coeficiente de fricción cinético, la caja se va a estar moviendo, pero se va a estar moviendo a una velocidad constante. Significa que este procedimiento nosotros podemos copiarlo. Copiar, lo voy a pegar por aquí. Ok. Recuerden que cuando un cuerpo se mueve a velocidad constante aplicamos también la primera ley. La primera ley aplica siempre que el cuerpo se mueva a velocidad constante o se encuentre en reposo. Entonces vamos a realizar la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. En X se encuentra la fuerza de empuje menos la fuerza de fricción. Pero en este caso, como el cuerpo se está moviendo, ya no es fricción estática, sino que es fricción cinética. Y vamos a realizar exactamente el mismo procedimiento. La fuerza de empuje es igual a la fricción cinética. La fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinético por la normal. La normal sigue siendo m por g. Y si despejamos el coeficiente de fricción cinético nos va a quedar igual a la fuerza de empuje entre m por g. Sin embargo, ahora la fuerza de empuje, vean que cuando el cuerpo se está moviendo ya no es 313 newtons. Ahora es 208 para mantener la caja en movimiento a 25 centímetros por segundo constante. Entonces ahora la fuerza de empuje es igual a 208 y esa sería la fuerza de empuje. Y para encontrar el coeficiente de fricción cinético es 208 entre 45 por 9,8. Nos daría que la fuerza de fricción cinética es igual a 208 entre 45 por 9,8, 0.4716. Recuerden que el coeficiente de fricción tanto estático como cinético son adimensionales, es decir, no tienen unidades. Y esa sería la respuesta al inciso A. ¿Cuáles son los coeficientes de fricción cinética y estática entre la caja y el piso? ¿Qué fue lo que hicimos? Analizamos el ejercicio por ejes. En el eje Y, él es como si estuviera en reposo, no se está moviendo. Entonces aplicamos primera ley de Newton. De la primera ley de Newton nos sale que la sumatoria de fuerzas es igual a la normal menos el peso hacia abajo. Y encontramos que la normal es igual a m por g. Ahora, para encontrar el coeficiente de fricción estático,
justo cuando la fuerza es 3.13 newtons, existe como un movimiento inminente. Él aún no se está moviendo, pero en el más mínimo incremento de esta fuerza, el bloque se va a comenzar a mover porque va a superar la fuerza de fricción estática. Entonces podemos aplicar primera ley porque justo en los 313 newtons él aún está en reposo. Aplicamos primera ley porque justo a los 313 él aún está en reposo. Y nos queda que la fuerza de empuje menos la fuerza de fricción estática tiene que ser igual a 0. Pasamos la fuerza de fricción estática a sumar del otro lado. La fuerza de fricción estática es coeficiente de fricción estático por la normal. La normal ya habíamos dicho que era m por g. Despejamos el coeficiente de fricción estático y sustituimos los datos y encontramos nuestro coeficiente. Para el caso del coeficiente de fricción cinético, el coeficiente de fricción cinético tiene un toquecillo. Nos dicen que para mantener la caja en movimiento a 25.0 centímetros por segundo constantes es necesaria una fuerza de empuje de 208. Es decir, que si la fuerza de empuje son 208, el cuerpo se va a mover a velocidad constante. Y si él se va a mover a velocidad constante, podemos aplicar la primera ley de Newton. La primera ley de Newton aplica siempre y cuando que el cuerpo esté en reposo o se mueva a velocidad constante. En este caso, si la fuerza de empuje es 208, él se mueve a velocidad constante. Entonces podemos aplicar primera ley. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Nos quedaría la fuerza de empuje, pero en este caso menos la fuerza de fricción cinética. ¿Por qué cinética? Porque ahora se está moviendo. Pasamos a sumar del otro lado. Nos queda que la fuerza de fricción cinética es el coeficiente de fricción cinético por la normal. La normal es m por g. Y nos queda que el coeficiente de fricción cinético es igual a la fuerza de empuje entre m por g. Pero ahora la fuerza de empuje, para que él se mueva a velocidad constante, tiene que ser 208, no puede ser 313. 208 y encontramos el coeficiente de fricción cinético. Y ese sería el inciso A del ejercicio. Ahora vamos a ver qué nos dice el inciso B. ¿Qué empuje debe ejercer para darle una aceleración de 1,10 metros por segundo al cuadrado? Vean que dice darle una aceleración de 1,10 metros por segundo al cuadrado. Si el cuerpo va a estar sometido a una aceleración, significa que debemos aplicar segunda ley de Newton. ¿Qué nos decía la segunda ley de Newton? Muy sencillo, que sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Cuál va a ser la sumatoria de fuerzas? Voy a realizar sumatoria de fuerzas en X para poder encontrar el empuje. Vean que el empuje actúa únicamente en el eje X. Nos va a quedar que la fuerza de empuje menos la fuerza de fricción cinética es igual a masa por aceleración. De aquí nosotros podemos sacar que la fuerza de empuje es igual a la masa por la aceleración más la fuerza de fricción cinética. La fuerza de fricción cinética es, recuerden, el coeficiente de fricción cinético por la normal. Y entonces nos va a quedar que la normal es igual a m por g. Y ya con esto podemos encontrar la fuerza de empuje. Nos quedaría la masa, que es de 45, la aceleración, que es 1,1, 1,10, 1,1, más el coeficiente de fricción cinético, 0,47, más la masa, que es 45, más la gravedad, que es 9,8. Y eso nos daría la fuerza de empuje necesaria para que el bloque acelere a 1,10 metros por segundo. Esa fuerza, si no me equivoco, es de 257 newtons. Y este sería el resultado para la parte B. Voy a realizar este ejercicio, que es el de una máquina de Atwood. Que no se asusten por el nombre, tal vez nunca lo hayan escuchado, pero es simplemente dos bloques unidos por medio de una polea.
Que nos dicen que hay una carga de 15 kilogramos de ladrillos que cuelga del extremo de una cuerda que pasa por una polea pequeña sin fricción y que tiene un contrapeso de 28 kilogramos en el otro extremo, como se muestra en la figura E515. El sistema se libera el reposo. Dibuje dos diagramas de cuerpo libre, uno para la carga de ladrillos y otro para el contrapeso. Vamos a empezar por eso. Son diagramas de cuerpo libre relativamente sencillos, no son muy complicados. Vean que tenemos una fuerza de tensión hacia arriba y el peso hacia abajo, peso de los ladrillos. Esto es para el diagrama de cuerpo libre de los ladrillos. Y ahora para el contrapeso nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría una fuerza de tensión hacia arriba y un peso de los contrapesos hacia abajo. Vean que la cuerda a la cual está unida en los ladrillos es la misma cuerda que está unida al contrapeso. Por lo tanto, si es la misma cuerda, es la misma tensión. Por eso es que le puse una T a una y otra T a la otra, porque es la misma tensión, no hay que hacer diferencia. Ya con eso tenemos el paso A hecho, tener el diagrama de cuerpo libre, tanto para el ladrillo como para el contrapeso. Ahora nos preguntan, ¿qué magnitud tiene la aceleración hacia arriba de la carga de ladrillos? Vamos a ver. Nos dicen que la aceleración es hacia arriba, lo cual tiene sentido porque vean que este lado tiene más masa que este. Entonces, si este tiene más masa que este, lo normal sería que este baje y este suba. Entonces vamos a realizar leyes de Newton. ¿Cuál ley de Newton podemos aplicar? La segunda ley. Segunda ley porque hay una aceleración. ¿Y para quién hay que aplicar esa segunda ley? A ambos cuerpos. Tenemos dos diagramas de cuerpo libre. Podemos aplicar leyes de Newton a ambos. Ok, entonces vamos a ver. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Este va a ser para el primer cuerpo, para los ladrillos. Entonces vamos a ver. Sumatoria de fuerzas es tensión hacia arriba menos el peso de los ladrillos hacia abajo, que sería, pongámosle masa a los ladrillos por la gravedad. Y esto es igual a masa, que es la masa de los ladrillos, por la aceleración. Ahora veamos aquí, ¿qué tenemos? Tenemos esta incógnita y tenemos esta incógnita. Es decir, tenemos dos incógnitas y una sola ecuación, por lo que no nos va a alcanzar para resolver el ejercicio. Entonces, vamos a tomar ahora este segundo diagrama de cuerpo libre y vamos a realizar una sumatoria de fuerzas. Y esto nos tiene que dar masa por aceleración. ¿Por qué masa por aceleración? Porque el bloque está acelerando hacia abajo. Entonces tenemos que aplicar segunda ley de Newton. ¿Cómo nos va a quedar la sumatoria de fuerzas? Nos va a quedar una tensión hacia arriba, un peso hacia abajo, que es la del contrapeso, W del contrapeso, y esto tiene que ser igual a masa por aceleración. Pero vean que la aceleración va hacia abajo. Vean que la aceleración, este contrapeso está bajando y el bloque ladrillo está subiendo. Entonces tenemos que tener cuidado y ponerle un negativo. Y ya con eso tendríamos una segunda ecuación. Y vean que esta segunda ecuación tiene la misma tensión y tiene la misma aceleración. Es decir, tenemos ya dos incógnitas y dos ecuaciones. 1, 2. Entonces podemos resolver el sistema de ecuaciones. Tensión menos la masa de los ladrillos es igual a los masa de los ladrillos por la aceleración. Y la tensión menos el peso del contrapeso es igual a la masa del contrapeso por la aceleración y este negativo. ¿Cómo podemos resolver este sistema de ecuaciones? Voy a resolverlo por igualación. Voy a despejar t de ambos y después igualo. Entonces, para despejar t de aquí, tenemos que tomar esta ml por gravedad y pasarlo a sumar del otro lado, para que de esa forma nos quede tensión es igual a ml por g más ml por la aceleración.
Y ahora voy a realizar lo mismo con esta otra ecuación. Voy a tomar el peso del contrapeso y lo voy a pasar a sumar del otro lado. De tal forma que me quede el peso del contrapeso menos la masa del contrapeso por la aceleración. Pero el peso del contrapeso no lo hice aquí, pero lo puedo hacer acá. El peso del contrapeso es la masa del contrapeso por la gravedad. Y a esto le tengo que restar la masa del contrapeso por la aceleración. Y ahora vean lo que tengo aquí. Tengo que la tensión es igual a esta expresión de acá. Y tengo que la tensión es igual a esta otra expresión de aquí. Por lo tanto, estas dos expresiones tienen que ser iguales. Entonces, de aquí podemos deducir de la ecuación 3 y de la ecuación 4 que ml por g más ml por aceleración es igual a esto, mc por gravedad menos mc por la aceleración. Lo que nosotros ocupamos encontrar es la aceleración. Entonces voy a pasar todos los términos que tienen aceleración de un lado y todos los que no tienen del otro. Entonces voy a pasar este restando a sumar aquí y este sumando aquí a restar acá. De esa forma me quedaría que ml por a más mc por a es igual a mcg menos ml por g. Puedo sacar la aceleración a factor común, de forma que me quede ml más mc es igual a g por mc menos ml. Y despejando la aceleración, ven que estos términos están multiplicando, puedo pasarlos a dividir. Me quedaría que g por mc menos ml dividido entre ml más mc es la aceleración del cuerpo. Sustituyendo datos nos quedaría 9,8 por la masa del contrapeso, que es 28, menos la masa de los ladrillos, que es 15, y esto dividido entre la masa de los ladrillos, que es 15, más la masa del contrapeso, que es 28. Y esto nos daría la aceleración que va a tener los cuerpos. Vamos a ver, eso nos daría 2.96 metros por segundo al cuadrado. Y esa sería la aceleración que va a tener el bloque de ladrillos. ¿Qué fue lo que hicimos? Realizamos un diagrama de cuerpo libre, tanto para los ladrillos como para el contrapeso. Realizamos una sumatoria de fuerzas utilizando la segunda ley. Segunda ley porque hay una aceleración, los cuerpos se están moviendo. Entonces, en vez de ser igual a 0, va a ser igual a masa por aceleración. Y realizamos la sumatoria de fuerzas. Para el primer caso nos queda la tensión menos el peso, pero el peso es ml por la gravedad. Y esto tiene que ser igual a la masa del cuerpo que estamos analizando. En este caso estamos analizando los ladrillos, entonces tiene que ser igual a la masa de los ladrillos por la aceleración. Y para el segundo cuerpo, por el contrapeso, nos quedaría muy similar. La tensión menos el peso del contrapeso es igual a la masa del contrapeso, que es el cuerpo que estamos analizando, por la aceleración. Pero aquí tenemos que tener cuidado de poner un menos porque la aceleración va hacia abajo. En este caso iba hacia arriba, entonces lo dejamos positivo. Y ya a partir de ahí tenemos dos ecuaciones, dos incógnitos, y ya hasta ahí llegó la física. Lo que sigue es pura matemática. Y entonces despejamos la aceleración y encontramos el valor. Y ese sería este ejercicio. Me gustaría realizar el diagrama de cuerpo libre de estos cuerpos para practicar más que todo el diagrama de cuerpo libre y de todo este ejercicio que se ve como medio complicadillo. Vamos a empezar con el bloque A. Nuestro bloque A es más o menos algo así. Y vamos a dibujar todas las fuerzas que están actuando sobre el bloque A. Primero que nada, está actuando una fuerza del peso hacia abajo. También tiene una cuerda unida a él, entonces tiene una fuerza de tensión hacia acá. Tiene una normal hacia arriba. Esta normal
es producto del contacto que existe entre A y B. Y si hubiera fricción entre A y B, también habría una fuerza de fricción en este sentido, que se opone al movimiento. Si la tensión lo jala hacia arriba, hay una fricción que lo intenta jalar hacia abajo. Este sería el DCL, diagrama de cuerpo libre del bloque A. Ahora, si intentáramos hacer el mismo diagrama de cuerpo libre, pero para el bloque B, nos quedaría un pequeño, un poquito diferente. Aquí dibujé el bloque B. Voy a poner que este es el DCL del bloque B. Y vamos a ver qué fuerzas actúan sobre él. Tiene, como siempre, una normal hacia arriba. Tiene un peso hacia abajo. Tiene una fuerza F en este sentido. Tiene una tensión en este sentido. Si hubiera fricción entre el bloque B y la superficie, es decir aquí, habría una fricción en este sentido, una fricción cinética. Ahora, el bloque B también está sintiendo una parte del peso. Está sintiendo una parte del peso de A. Entonces también debemos apuntar esa fuerza. La fuerza del peso del bloque A. Esta deberíamos sacarla por componentes, porque vean que no es todo el peso el que él está sintiendo. Vean que si dibujamos aquí un XY, la fuerza que siente el bloque B de parte del bloque A es únicamente esta componente, que es WY. Entonces sería la componente del peso del bloque A en el eje Y. Y vean que si hay fricción entre el bloque A y el bloque B, entonces acción-reacción. Si el bloque A siente una fricción en este sentido, el bloque B también va a sentir una fricción, pero en sentido contrario. Es decir, el bloque B experimenta dos fuerzas de fricción. Experimenta una fuerza de fricción por parte del bloque A y experimenta una fuerza de fricción por parte de la superficie. Y así sería el diagrama de cuerpo libre para estos diferentes cuerpos.